Muy buenas tardes para todos los que se están conectando. Bienvenidos. Vamos a esperar un minutico mientras llegan más personas. Por lo pronto les agradecería, como siempre, si nos pueden por el chat compartir pues desde dónde se están conectando para conocernos un poquito más y conocer el auditorio. Muchas gracias. Muy buenas tardes para los que están llegando. Muchas gracias por la puntualidad. Por lo pronto les agradecería si se pueden, por el medio del chat, pues nos pueden compartir el lugar desde donde se están conectando. Lenny Pescador, ¿cómo está? Desde Cibate. Bienvenido. Vamos a esperar un minutico mientras se conectan más personas y tratamos de iniciarlo pues, lo más puntual posible. Daniel Mesa, saludo desde Medellín. Beatriz Elena Vázquez desde Bogotá. ¿Cómo estás, Beatriz? Creo que nos conocemos de la maestría de la Javeriana. Juan Ritoré, saludo desde Iguazú, Brasil. Un abrazo. Desde el Reino Unido, Javier Borbón, bienvenido desde Facatativá. Mauricio Vinicio Malpica, desde el Parque Arqueológico. Muchas gracias. Vamos a esperar un minutico más y ya nos conectamos con David. Desde Neiva. También nos saludan desde Bogotá. Bienvenidos, muchas gracias por la puntualidad. A las 5:05 empezamos. Bienvenidos Daniela Mesa, Sandra Patricia, desde Neiva. Bueno, creo que ya estamos cerca de las 25 personas. Creo que ya podemos empezar, David, si te parece. Entonces, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra séptima charla de este espacio que hemos abierto en el Grupo de Apropiación Social del Patrimonio Arqueológico Colombiano, que a través de divulgar, que somos estrategias, medios y modos de
divulgación de nuestro patrimonio arqueológico y cultural en general, pues hemos creado este espacio aprovechando estos momentos de confinamiento que llaman, donde podemos, pues, a partir de esta tecnología impresionante que es tan cotidiana, pero no deja de ser una maravilla, nos podemos conectar desde muchas partes del mundo. Y en este caso tenemos desde San Agustín, en el Huila, sur de Colombia, a nuestro invitado David Dellenbach. David es un investigador que lleva pues, más de 45 años radicado aquí en el país. Él es pues oriundo de Oregon, Estados Unidos, pero es ciudadano colombiano. Y pues, desde que llegó a Colombia se ha dedicado pues, a estudiar lo que él llama las estatuas del pueblo escultor. David tiene un libro que ha publicado, que aquí se los muestro. En este libro, pues, él comparte, pues, además de sus apreciaciones y teorías sobre la estatuaria, lo que yo tal vez resalto más es el inventario tan exhaustivo que logró hacer de más de 500 estatuas, digamos, individualizadas, que ha logrado reconocer en todo este territorio del macizo colombiano. Una por una la ha dibujado, las ha medido, bueno, él tiene un inventario muy completo. Acá en el libro pues no llega a aparecer sino una pequeña parte, pero tiene una página web que más adelante les compartiremos el link, donde pueden también ver todo el inventario y como pormenorizar ya detalles sobre cada una de las estatuas. Bueno, sin, pues por ahora esta pequeña introducción, más adelante hablaremos con David. Esperamos de los asistentes pues que nos puedan, a partir de la exposición de David, pues compartir sus apreciaciones. También si tienen dudas, si necesitan alguna aclaración, con mucho gusto. Este es espacio de ustedes. Estaremos atentos a lo que vayan escribiendo en el chat. Y bueno, por ahora los dejo con David. David, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de que esté acá en Colombia después de 4 meses que estuvo fuera del país. Digamos, sabemos que estuvo aislado por la pandemia, no pudo regresar al país. Estuvo después de un periplo impresionante que le tocó prácticamente darle la vuelta a todo el continente, llegar por otra parte a América, a Colombia, perdón. Y bueno, estamos muy contentos de que haya regresado, que esté bien junto con su esposa. Y bueno, bienvenido, este es su espacio. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes. Y sí, estamos muy contentos de estar en Colombia de nuevo y estar aquí en San Agustín de nuevo. Qué privilegio para nosotros. Vamos a hablar del patrimonio arqueológico y voy a intentar contar el cuento de la experiencia que hemos tenido muchos aquí en San Agustín alrededor de nuestro patrimonio, y pues si aguanten y escuchen el cuento, ojalá que les parezca interesante. Intentaré resumir nuestra experiencia en cuanto al nuestro patrimonio. Aquí veo que el título tiene que ver con expolio y colonialismo, y es triste. Yo sé que hay oyentes hasta de otros países, otros continentes. Aquí en Colombia es desafortunado, es lamentable que en este cuento que contamos, hablando de los días modernos, la parte del colonialismo está representado por la misma institución arqueológica. Los que tienen el poder sobre el patrimonio han estado por el lado del colonialismo y no por el lado que ustedes verán en cuanto a la charla. Tiene que ver con un señor alemán, Konrad Preuss, quien vino aquí a San Agustín hace ya más de un siglo. Vino a San Agustín los últimos días de 1913, o sea, prácticamente en 1914. Llevó a cabo sus acciones aquí en Colombia, y es un cuento que nos tiene muy interesados vitalmente y hasta amarrado hasta los días de hoy, por la razón de que este señor Preuss, quien no fue un arqueólogo, llevó a Berlín 35
de los monumentos aquí del Alto Magdalena, de las esculturas de lo que se ha llamado el pueblo escultor, lo que yo llamo el pueblo escultor. Vino aquí y sin mucho problema pudo sacar de San Agustín esos monumentos, pero en hacerlo se prendió la chispa de la resistencia que todavía existe hasta hoy en día, por más que esas estatuas permanecen en Alemania todavía. Él se quedó en la finca de Sixto Ortiz, este señor, un agustiniano, dueño de la finca más grande, el sitio donde se quedaría un visitante importante, y fue su colega en conseguir y sacar de nuestra zona las estatuas. El Preus no fue una persona que no fue un arqueólogo, fue un etnólogo, no supo la ciencia de la arqueología, y en cuanto que supiera no lo practicó. Realmente lo que llevó a cabo aquí fue algo no completamente fuera de lo común en otras, a través de toda América, en que viajeros llegaron a sacar cosas aprovechando de la situación social de esos tiempos, ¿no? El Preus actúa en una forma, voy a leer una breve citación, de un señor que se llama Roberto Lleras. Roberto Lleras es arqueólogo colombiano, es correspondiente de la Academia de la Historia, es una persona, una autoridad en estos asuntos. Escribió un documento que salió en 2003 en el Boletín de Historia y Antigüedades aquí en Colombia, en que nos dice: aún 100 años después, este espectáculo de destrozo, desorden y descuido produce angustia. Eso es su calificación de la obra de Conrad Preus aquí en San Agustín. Nos dice: San Agustín pagó un alto precio por la gloria y el progreso personal del doctor profesor Preus y por la riqueza de las colecciones de su museo, y fue bien poco lo que ganó San Agustín. Un episodio lamentable de la historia de la arqueología en Colombia, nada que se deba celebrar. Eso lo escribió en el contexto del tiempo en 2013, en que de hecho se celebró la venida de Preus aquí. Dejamos atrás Preus sin entrar en muchos detalles. El punto es que llevó a Alemania a su museo en Berlín 35 estatuas, y esas estatuas desaparecieron de nuestra zona y pues no lo hemos vuelto a ver hasta ahora. Pero el cuento es muy interesante porque Preus, quien tuvo previsto unos 6 meses aquí en Colombia para hacer sus estudios y llevar su material, de hecho se dejó atrapar por la Primera Guerra Mundial. No pudo salir de Colombia. Le tocó quedarse 6 años en Colombia, y durante esos 6 años pues llevó a cabo otros estudios, sí etnológicos, tal vez de más valor en algún sentido, tal vez con otra metodología por lo menos. Pero como no pudo sacar sus estatuas del país inmediatamente como había querido, esas estatuas del Alto Magdalena se quedaron aquí en el país, eventualmente en Barranquilla, hasta 1919. Mientras tanto, después de haber salido del país, del pueblo de San Agustín, inmediatamente el corregidor del pueblo, José María Burbano, escribió una carta escandalizado por lo que había visto aquí, por lo que Preus había hecho, porque él sabía que Preus no tenía esa autoridad. Preus no tenía ninguna autoridad, sabemos hoy en día. Y Burbano escribe su carta al director del Museo Nacional en Bogotá, cuya parte es comunicar con la Academia de la Historia. La Academia de la Historia publica su como siento ultrajado por lo que ha hecho Preus y llama a acción. Ya esto todo pasa inmediatamente después de la venida de Preus a San Agustín y la sacada de las estatuas. Ellos comunican entonces con el Ministerio de la
instrucción pública, la parte de educación esos días, que realmente tenía la autoridad legal sobre cultura y por consiguiente sobre patrimonio y arqueología. Y ellos publicaron por su parte, después de haber hecho un estudio, ellos encargaron el alcalde de Pitalito a hacer un estudio sobre si era cierto o no que Preus había hecho esto. Y ese alcalde saca un segundo documento después de la carta de José María Urbano que abre la cuenta para Preus, nos da los detalles sobre Preus había hecho y el Ministerio de Instrucción Pública responde con sus reglamentos que haría impermisible tal cosa. Enseguida, el Congreso de la Nación redacta y aprueba las leyes que hace ilegal sacar del país, sacar de cualquier parte patrimonio, y etcétera, etcétera. Ocurre en 1918. El punto es que las estatuas de Preus están todavía hasta 1919 en el país. Lo que hizo Preus, aparte de su conducta bastante cuestionable en cuanto a sus acciones, ya existía la legislación que debería validar hoy en día la devolución de las estatuas de Alemania. Todo eso ocurre y los recortes del periódico del Tiempo lo muestran que esto fue una cosa importante en ese entonces, en el Bogotá, en Colombia de ese entonces. No es algo que hemos aprendido recién, es algo que hizo mucho eco en círculos de poder en Bogotá en ese entonces. Sin embargo, Preus sí hizo llegar las estatuas a Barranquilla y eventualmente los pudo sacar del país. En 1927 tenemos un artículo que tal vez veremos más adelante, interesante, sobre una entrevista que un periodista, Enrique Naranjo, había hecho con Preus, mientras que Preus duraba su pena de 6 años aquí en Colombia, esperando poder volver a Alemania. Lo publica muchos años después, en 1927, pero es interesante ver que el cuento de Preus y el rapto de las estatuas no es algo que desaparece, queda vigente. Mientras tanto, Naranjo, en su artículo, interesante porque es una entrevista con Preus, pero Naranjo comenta: nuestro gobierno debe velar por la conservación de esos monumentos arqueológicos, no sea que las piedras también emigren y haya que ir más tarde a estudiar las huellas de nuestro pasado en los museos extranjeros, caso de hoy en día. Bien puede permitirse al investigador acucioso copiar estatuas y monolitos, pero que los originales sean nuestros y queden en donde han estado por siglos, en donde con alguna significación los puso la mano de sus artífices. En los museos de este país vemos muchas copias de obras semejantes, hechos con una fidelidad extraordinaria, y del mismo modo debe copiarse lo que es nuestro, lo que pertenece a nuestro suelo. Yo creo que está muy bien dicho en 1927 por este periodista bogotano, que explica lo que piensa un colombiano pensante de su día, que nadie debería estar llevando nuestros tesoros a otra parte, que déjelos hacer copias y no nos obliga a ir a museos en el exterior a estudiar nuestro propio patrimonio. Existía entonces la ley que nos dice, la ley 48 del 20 de noviembre de 1918, los edificios y monumentos públicos, fortalezas, cuadros, esculturas y otros ornamentos de tiempos coloniales y monumentos precolombinos son parte integrante del material de la historia nacional. Es prohibido la destrucción, reparación, ornamentación y destino de estas reliquias sin previa autorización del Ministerio de Instrucción Pública, cosa que, por supuesto, Preus no tenía. Y entonces vemos la base para la petición, hoy en día exitoso, de exigir
de exigir a nuestras autoridades que exigen a los alemanes la devolución de las estatuas en Berlín. Bueno, pasa el tiempo y vamos a llegar a 1992, cuando yo personalmente voy a Berlín a ver las estatuas en Berlín. Pero el hecho es que habían estado todo ese tiempo, pasó la Segunda Guerra, Preus murió, por supuesto, las estatuas se mueven muchas veces y dos veces, para mí es lamentable decir, dos veces, creo que en los años 50 y en los años 60 se volvieron a exhibir algunos de ellos, las dos veces con la presencia en la apertura de la muestra del embajador colombiano en Alemania. Lamentable para mí, porque el papel de esos dos embajadores debería haber sido exigir a los alemanes, no que los exhiben a los alemanes, sino que los devuelven, tal vez después de exhibirlos a Colombia. Ninguno de los dos hizo nada, simplemente disfrutaron ser parte de un show tal vez de élite en Alemania y figurar, y no se les ocurrió que realmente su deber, que se basa en su sueldo, viene de Colombia, no de Alemania. Su trabajo no era ignorar el derecho de los colombianos de ver las estatuas en pro de los alemanes. Pero eso sí ocurrió y llegamos a, como digo, a 1992, en que yo voy obrando mi catálogo de toda la estatuaría del pueblo escultor y llego a entender que hay un bache grande en mi estudio, que son las estatuas que Preus había llevado. Sabíamos todo, él mismo lo publicó todo. Aquí está la individualización de las estatuas que hicimos con mi esposa Marta, con los dibujos que yo saqué en Alemania y todos los datos sobre las veces que ha sido publicado y su historia, digamos, bibliográfico. Eso pude hacer gracias a unas circunstancias raras en Alemania, porque cuando fui a verlas, me di cuenta que ningún otro estudiante, ningún otro autor los había mencionado después de Preus. Los que los publicaron simplemente publicaron lo de Preus. Evidentemente nadie las había vuelto a ver, y había pasado la Segunda Guerra Mundial y mucho caos en Alemania. Y yo me pregunté, ¿será que existen estas estatuas todavía? Al parecer nadie sabe. ¿Cómo fue la tristeza mía al llegar a ese museo y que la directora me dijera que en todos esos años desde Preus yo soy la primera persona que ha venido a Colombia a ver las estatuas? Eso sí me hizo sentir como mal, porque nuestros representantes, y no una persona privada gastando mi propio viaje como yo, debería haber mostrado interés en estas estatuas antes, pero eso nunca había pasado. Me lo explicaron bien claro. Entonces, tuve esta experiencia en Berlín. Ya había perdido de la vista de las jóvenes directores del museo por todo el caos de la guerra y la posguerra que han vivido. Tienen colecciones infinitamente grandes, vastas, y en esos colecciones se habían perdido de vista las estatuas de Preus. Y afortunadamente las pude encontrar en sus bodegas por buscar y buscar y buscar. Y como yo llevaba estas informaciones de Preus, yo sabía que buscaba, y cuando las encontré, las pude encontrar e identificar. Pero afortunadamente encontré, aquí usted ve la palabra Nariño, encontré 14 estatuas más del Estado colombiano de Nariño, que Preus llevó de aquí, lo llevó a Alemania, habían estado todos esos años en Alemania, pero nunca habían sido mencionados ni publicadas. Quedaban en el libro de registros, y por eso yo entendí que eran de Preus mismo. Estas estatuas también, por supuesto, pedimos que se devuelvan a Colombia, a Nariño, a su sitio original, donde ahora, hoy en día, serían tesoros en Nariño. Todo esto desapareció y sería una caleta muy importante de historia para el departamento de Nariño. Ojalá que ocurra. Vamos adelante en el tiempo. Entonces yo hice el viaje, los registré todos y volví aquí a Colombia, porque ¿qué más podía hacer? Yo hice mi registro y ellos figuraban en mi estudio, pero pues ahí están en sus bodegas. Hay que entender
que de 35 estatuas en Alemania tenían 3 en exhibición y los otros 32 todos en las bodegas. Ningún alemán las ve, ninguna persona las ve, mucho menos ningún colombiano. Yo las encontré todos en sus bodegas, las dibujé en las bodegas, pero no estaban y no están en exhibición. Mucho menos hoy en día, ese museo ya se ha cerrado. Todas estas cosas de Colombia están en bodegas. Ninguno está en exhibición. Es el tiempo excelente, perfecto, idóneo para traer estas estatuas de nuevo. En 2012, un amigo nuestro, periodista colombiano, norteamericano, que vive en Bogotá, fue a Alemania, escribió un artículo sobre otro asunto, pero conoció a los mismos directores del museo que yo había conocido en el año 92, en 2012, 20 años después. ¿Y cómo fue la sorpresa cuando esos mismos directores del museo le llevaron a ver las estatuas nuestras y dijeron estas palabras? Usted sabe que todas esas estatuas fueron robadas. Eso es el concepto de los mismos alemanes. Ellos nos explicaron que ellos figuran en una lista roja de cosas de en museos europeos de procedencia no aceptable que no deberían estar en museos. Nuestras piedras están en ese registro. Los mismos directores del museo nos avisan de esto. Y ellos mismos nos dijeron de la ley de 1918 que existe, que precede la salida de las estatuas del país. No son los del ICANN, no son los colombianos que averiguaron y que sabían eso. No sé si sabían o no. Son los alemanes que nos han dicho. Para que usted juzgue que realmente los alemanes son nuestros aliados en esta causa. Hay mucha razón de creer que alemanes importantes, en posiciones importantes, son nuestros ayudantes en este caso y que nos van a ayudar a traer las estatuas de nuevo. Entonces, en diciembre, nosotros decidimos lanzar un derecho de petición sobre estas estatuas para traerlas de nuevo. El derecho de petición dirigido no a los alemanes, sino al ICANN y a las autoridades colombianas para que tomen acción y traigan de nuevo nuestras estatuas acá. Estábamos en esos días, pensamos que estábamos trabajando de la mano con el ICANN. Ellos organizaron la recepción de los 2,000 firmas de gente de por acá que acompañan el derecho de petición. Podríamos haber traído 20,000 firmas. Todos aquí quieren ver esas estatuas otra vez. Pero mandamos el derecho de petición al ICANN porque pues ellos nos habían hecho entender que listo, que lo vamos a hacer. Con ese derecho de petición vamos a los alemanes. Estamos llegando al fin de nuestra trabajar juntos con el ICANN porque no habíamos entendido todavía realmente su papel en todo este asunto todavía. Creíamos que nos iban a ayudar. En enero radicamos ese derecho de petición y lo que empieza es un proceso que años después condujo al orden de que sí hay que traer las estatuas de nuevo de Alemania, como vamos a ver. Pero lo que sigue aquí es mi comunicación con Hermann Parsinger, el director de la Fundación Preussiano, o sea, realmente los dueños de las estatuas, los tenedores de las estatuas. El museo los tiene, los directores del museo son académicos que los cuidan, pero los dueños son los de esta fundación. Él es el presidente de la fundación. Yo no quería dejar a los del ICANN comunicar con él, porque obviamente ellos ni sabían de estas estatuas, menos le interesaban. Ellos nunca iban a poder comunicar nada en la forma correcta. Por eso yo comuniqué con Parsinger, él me escribió unas cartas, yo le corregí muchos conceptos que tenía en mi carta de respuesta, pero lo importante tal vez, perdón un momento, es que la carta de Parsinger concluye con decir
Sin embargo, casi no existe fundamento para una llana repatriación, dado el lapso del tiempo y el hecho de que el gobierno colombiano obviamente ha tenido conocimiento de que las estatuas han estado en Berlín sin que haya presentado al gobierno alemán ninguna reclamación concreta para la repatriación. El punto es que Colombia nunca ha pedido esas estatuas. Eso para mí fue un golpe, entender que ha pasado todo este tiempo y ninguna vez Colombia pide las estatuas. Tenemos el caso muy interesante que siempre se cita de Machu Picchu, que fue visitado por su pseudocientífico norteño, en este caso de Estados Unidos, casi a la misma época que San Agustín fue visitado por Preus, 2 años antes, en 1911. El señor que llevó todas esas estatuas, Hiram Bingham, perdón, esas piezas de Machu Picchu, Hiram Bingham, los llevó todos a la Universidad de Yale en Estados Unidos. Pero Lima prendió sus peticiones oficiales para reclamar esas estatuas dentro de pocos años, dentro de 2 años, dentro de 5 años, ya estaban pidiendo con toda la ley por la Cancillería la devolución de todas esas cosas. Quedaron un siglo en Norteamérica, en Connecticut, pero en 2012 todos volvieron a Perú, porque ellos sí querían sus cosas y a ellos sí les interesan sus cosas y ellos sí habían pedido su patrimonio y al fin sí pudo venir. Mientras tanto, en nuestro caso, pasó un siglo, ha pasado más de un siglo, todavía no se ha pedido las estatuas de los alemanes, como el mismo Parsinger me recuerda. Pues cuando él me dijo eso, yo no sabía qué decir, porque tiene toda razón y es triste. El año 2013 en que radicamos el derecho de petición fue un año de súper gran cambio, porque lo que aprendimos fue que el ICANN, muy lejos de haber querido de verdad trabajar con nosotros a traer las estatuas que produjo a Alemania de nuevo a Colombia, ellos no tenían ninguna intención de hacer eso, ni tienen hasta el día de hoy, al parecer. La intención de ellos, anunciaban en ese entonces, era que iban a llevar 20 estatuas más de San Agustín. Los iban a llevar a Bogotá para una exposición, nunca consultado con nadie en San Agustín. Una idea de ellos que iban a celebrar San Agustín en Bogotá en vez de en San Agustín, y como parte de su celebración iban a llevar 20 de las más importantes estatuas de aquí. Eso realmente fue la gota que rebasó la copa para el pueblo de San Agustín. Hasta ese punto tal vez pocos sabían de las estatuas en Berlín y pocos creían que el ICANN haría tal cosa, porque la verdad es que desde Preus ninguna persona había osado llevar de aquí 20 estatuas y decir, chao, los vamos a llevar. Entiendo bien que ellos dijeron que los iban a devolver, pero eso no es el punto. El punto es que nadie aquí quiere que las lleven por allá. Lo que se quiere la gente aquí es que vengan a su sitio, in situ, a conocer el patrimonio del Alto Magdalena, no que lo lleven a Bogotá. El resto del año llegó a ser muy antagonista, con problemas y más problemas. El ICANN no quería escuchar a nadie y seguían con sus planes, y el pueblo de San Agustín empezó a rebotar. Mucha gente estaban bravos con el plan del ICANN, nadie quería ver las estatuas irse. Para un pueblo pequeño, muchos de ustedes sabrán que es muy difícil creer que usted va a triunfar sobre poderes grandes, el gobierno, la presidencia, el museo, el ICANN, Ministerio de Cultura. Es difícil que usted va a triunfar, pero nuestro pueblo tiene mucha gente que sí tienen esa clase de fe. Y se armó carpas frente al parque para que no lleven las estatuas. La gente empezó a aglomerarse frente al parque. Eventualmente habían miles de agustinianos frente al parque arqueológico. Aquí vemos una foto en que tenemos un desfile con una señorita estatuas en Berlín, porque las estatuas en Berlín aquí son muy conocidos y hasta tenemos reinas de las estatuas en Berlín en nuestro pueblo.
volviendo al cuento, la gente empezó a organizarse para no permitir la salida de las estatuas. A la misma vez, como usted ve en esta foto, el ICANN, sin escuchar a nadie, sin hablar con nadie, siguió con sus planes, con sus montacargas, con su desmonte de estatuas. Los tenía todos listos para llevar en noviembre, la noche del 8 de noviembre. La noche del 8 de noviembre fue un día muy importante en San Agustín. Nosotros estamos demasiado llenos de terror y demasiado asustados para estar sacando videos y fotos. Desafortunadamente, casi no existen fotografías, pero aquí usted ve los soldados cuando se van, porque el ICANN mandó soldados con armas cargadas, vivas en las manos para arreglar un asunto de cultura, cosa que mi pueblo nunca va a entender. Eso no es la forma en que nosotros hablamos de la cultura. Eso es lo que pasó esa noche. Pero cuando llegó esa noche, con toda la gente que había y con afortunadamente razón, en vez de violencia, por más que todo estaba organizado para tener violencia, pero lo que pasó fue que ellos decidieron no podían hacer sus camiones llegar a donde estaban las estatuas, dieron la vuelta, volvieron y en seguida fue el colapso de todo el programa que había sido costeado por Ecopetrol, que desafortunadamente Ecopetrol tampoco nunca habló con nadie aquí en nuestro pueblo. En vez de solo hablar con el alcalde y el cura y no sé quién más, no hablan con los que usted ve en estas fotos, el pueblo que realmente les interesa mucho nuestro patrimonio. El plan colapsó y nosotros se puede decir que ganamos. El libro que usted ve allá fue publicado por el ICANN después. Es un libro muy amargado sobre su fracaso en intentar sacar las estatuas de San Agustín para su show de élite en Bogotá. Aquí vemos cuando habían querido todavía tener el show y vinieron a la Maloca indígena a intentar convencer a la gente, pero el dado estaba ya echado en esa fecha y el pueblo no quería esas cosas sin consulta. La próxima vez que quieren llevar estatuas, este pueblo desea que nos consulten. Eso es lo que pasó en 2013, cambió bastante en nuestras relaciones con el ICANN, que han sido difíciles de año adelante. Hasta ahora no tenemos liderazgo arqueológico en el país que desea tomar en cuenta las comunidades, las etnias y los pueblos, todo eso, todos los que tienen el derecho por la ley. Por favor, déjenme agregar aquí el hecho que muchos sabrán que tenemos una constitución en este país, perdóname, en que el patrimonio y el derecho al patrimonio y el derecho al manejo del patrimonio radica en todos nosotros. Lo que estamos haciendo nosotros es nuestro derecho bajo la ley. Y ese derecho en la Constitución, y las constituciones son retroactivos, por supuesto, nuestro derecho es inembargable, inalienable e imprescriptible. Tres palabras importantes cuando estamos recordando sobre los derechos de manejar el patrimonio con nuestra participación. Imprescriptibles son leyes que nunca van a prescribir, no importa lo que pasa, van a estar con nosotros. Son inembargables, nadie puede poner nada como obstáculo entre nosotros y esos derechos, y son inalienables, no pueden ser quitados de nadie, porque nadie tiene esos derechos para otorgarlos, están otorgados por la Constitución de nuestro país. Bueno, con todo y lo que había pasado, las estatuas se quedaron por allá, nunca se fueron a Bogotá, pero las estatuas que nos concierne ahorita quedaron ahí en Alemania. Ahí estaban en Alemania. Seguimos con conferencias, seguimos con charlas, seguimos publicando documentos. En 2015, yo estaba dando una conferencia en la Feria del Libro en Bogotá. Tuve la suerte de poder dar una charla en ese evento tan chévere, tan excelente, tan gustoso para tanta gente. A esa charla llegó un señor, un abogado de Bogotá, de nombre Diego Márquez. Y Diego Márquez nos ayudó a cambiar la historia
de estas estatuas también, porque él nos dijo ese mismo día, yo soy el abogado que ustedes buscan. Yo sé hacer esta clase de pugna con los poderes de cultura y me gusta hacerlo. Él, habiendo escuchado todos los datos, dijo, ustedes van a ganar. Esto es de ganar y el único es que va a durar un tiempo. Pero en 2015 empezó a tomar las acciones de derechos, peticiones y tutelas pidiendo las estatuas, que él entendió que fue algo que el ICANN, el Ministerio de Cultura, con su deseo de que no ocurriera esto, iban a perder. Y de hecho, lo que él nos dijo tenía razón. En abril de 2016 instaló la acción popular, se presentó su acción popular frente al ICANN, Ministerio de Cultura, Presidencia del país, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Gobernación del Huila. En esa primera audiencia, primero al llegar, la Gobernación del Huila estaba allá, sus abogados diciendo, por favor, no nos ataquen a nosotros, estamos nosotros con ustedes, quítenos de esa lista, nosotros queremos coadyuvar. Nosotros queremos estar parte suyo y la Gobernación del Huila está con nosotros en esta pugna. Después de esa primera audiencia que quedó interrumpido, quedó postergado, explicaré. Pero después de esa audiencia vino la señora de la presidencia, la abogada de la presidencia. Ella nos dijo, las palabras que acabo de decir, que no queremos participar, no fueron mis palabras y me da mucha pena haber dicho eso, pero yo quiero que ustedes entiendan, yo estoy con ustedes, tienen toda la razón y yo dije lo que dije porque hay un comité de abogados en la presidencia, tal como en todos los otros ministerios, etcétera, y eso era la determinación que tomaron, pero yo voy a volver a la próxima reunión y voy a trabajar duro para que logramos esta repatriación. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá no permitió terminar esa audiencia en abril porque él se dio, en febrero de 2017, porque él se dio cuenta que la gente ahí no habían hecho su trabajo, no lo estaban tomando en cuenta. Él les explicó como usted explica a chinos en el colegio, le cuento, güey, fue interesante verlo tratar a esos abogados así. Les explicó, yo no les estoy pidiendo si ustedes quieren colaborar. Esta es una determinación ya hecha. Este es algo que compete, esto es algo válido. Tienen que ir a los alemanes y pedir las estatuas y no estoy pidiendo su concepto sobre eso. Esto se llama un pacto de cumplimiento. La decisión ya está tomada. Ustedes están aquí para explicarme a mí cómo lo van a cumplir. Yo no vi eso hoy, les voy a dar hasta abril, pero cuando vuelvan en abril, vengan a hablar en serio. Más o menos los trató así. Y cuando volvimos en abril de 2007, todos vinieron a hablar en serio. Todos dijeron las palabras, sí, vamos a ayudar en este proceso. El ICANN va a hacer los estudios para pasar la información al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura los va a organizar y los va a pasar a la Cancillería. Y la Cancillería los va a ir a los alemanes y exigir la devolución de las estatuas. Todos dijeron esas palabras ese día. Y ustedes verán que aquí estamos en 2020, no ha pasado nada. Eso es el estado de nuestro estado de ley en Colombia, desafortunadamente, porque el orden está dado. Nosotros hemos ganado el caso, depende de esos coactores, porque todos son coactores con nosotros ahora en cuanto a la traída de las estatuas, pero no lo han hecho, como veremos. Pero el pacto de cumplimiento se firmó, todos firmaron, yo firmé, todos firmamos en abril de 2017. 2018 fue un año importante, porque mientras que esperamos a que logre la traída de las estatuas, otro investigador importante, el bogotano Andrés Ospina, pudo ir también al museo en Alemania antes de que se cerrara, porque existía abierto todavía, y él logró conocer la misma directora, conocer la misma gente, ver las estatuas en sus bodegas y también hizo algo muy importante que fue
acceder a todos los archivos de correspondencia de Preus. Y sacó fotos de toda esa correspondencia y trajo toda esa información de Alemania aquí a Colombia con nosotros. Son varios centenares de documentos de Preus y la mayoría nunca han sido traducidos, ni conocemos la mayoría, pero los que sí conocemos profundizan en el trato que Preus dio a las estatuas en una forma muy importante. Para que me entienda, hay que entender que Preus varias esculturas en San Agustín los rompió a propósito en pedazos para hacer los paquetes más pequeños para el flete, para el transporte a Barranquilla y eventualmente fuera del país, lamentablemente explicando su razón que fue más barato en paquetes más pequeños. Por eso los rompió a propósito posiblemente ahí en el Batán con Sixto Ortiz, no sé, y los trajo ya alterados en una forma que ningún arqueólogo, ningún gobierno, ningún ser sensato aceptaría. Pero tenemos el documento en que él explica cómo él tomó esa decisión y otras acciones de esa clase. Hace unos pocos años, y no lo tengo escrito aquí, una colombiana que estudió en el museo ahí mismo y en la universidad al lado del museo en Berlín, escribió su tesis sobre Preus y sobre las acciones de Preus y sobre estas estatuas. Es un documento muy interesante. Ella se llama Aura Lisset y no tengo su apellido en el momento, pero en ese momento el documento ella confirma la ruptura a propósito de las estatuas por la rotura a propósito de las estatuas por Preus y muchos otros detalles, y tenemos ese documento también para el estudio. Desafortunadamente, sin embargo, en ese mismo año 2008, el ICANN llevó otra estatua a exhibirlo en París, Francia. Fue el año de amistad francés-colombiano y como parte de ese programa, nadie en San Agustín sabía, ya habían aprendido a hacerlo a lo escondida, deberían haberlo hecho de noche o quién sabe qué, pero sacaron una estatua muy importante. Es la estatua que estamos viendo ahorita. La tenían un año en Francia exhibida, sin ningún permiso de nadie en San Agustín, sin consultar con San Agustín, porque habrían visto que aquí la gente no daría ese permiso. La llevaron a escondidas de nosotros, la exhibieron allá. Es una prueba fehaciente que muestra cómo el ICANN siente que ellos son los dueños de esto. Nunca han podido entender que ellos son nuestros sirvientes públicos, que los dueños somos nosotros, la comunalidad de colombianos, y nosotros como caso especial, los que vivimos en San Agustín, de donde es esta estatua. Al devolverlo aquí a Colombia, un año y medio después, nunca lo sacaron de su icopor. Lo tienen aquí en el museo en una exhibición muy fascinante del artista chileno-colombiano Mario Opazo, ahí en el mismo parque arqueológico, y está exhibido en la forma, creo que Mario, según mi lectura de Mario, siempre está hablando varios discursos a la vez y él nos está a la misma vez mostrando el trato que el ICANN tiene con nuestras estatuas ahí, nunca ha sacado de su icopor. En mayo del año 2018, el documento del Tribunal Superior que debería estar manejando este asunto de que las partes, la cultura, relaciones exteriores, etcétera, que se conciertan para ir a través de la Cancillería y pedir las estatuas de los alemanes. Ese archivo entró en reserva en el despacho del magistrado. Si usted va al tribunal hoy en día, usted puede acceder a las cosas públicas, pero no cuando están bajo reserva en el despacho. Desde mayo de 2018 está bajo reserva. Ni se puede preguntar por qué está bajo reserva. No le dan ese derecho tampoco. No tenemos idea por qué, pero se mantiene bajo reserva. Eso tiene que cambiar. Fue obvio que el magistrado tenía interés en llevar a cabo este
traída de estatuas de Alemania, pero desde hace mucho tiempo ya no es un documento público, desafortunadamente. En el año 2019, en agosto, con mi esposa Marta, estamos otra vez en el tribunal en Bogotá, siempre vamos a ver cómo va el caso, y nosotros vimos un documento, había llegado ese día, por eso lo vimos, no había entrado el archivo todavía para ya estar bajo reserva. Ese documento de agosto del año pasado dio el orden para otra inspección ocular de las estatuas. En eso se está ocupando su tiempo el ICANN, mandando otra persona a Berlín de vacación y otra persona a Berlín, y no está haciendo lo que debería hacer. En otra inspección ocular no es necesario. Yo la hice en 1992, otros la han hecho, ellos han hecho varios. El punto de la inspección ocular no era disfrutar de un viaje a Berlín. El punto era traer la información para que rapidito el ICANN pase esa información sobre el estado de las estatuas al Ministerio de Cultura, quien lo pasa a la Cancillería. Pero vemos que el ICANN no está actuando en buena fe. Nunca comunican con nosotros aquí en San Agustín, porque el no consultar con San Agustín aparentemente es parte importante del plan de las autoridades arqueológicas en Colombia. Pero yo todavía tengo mucha fe que esas estatuas sí van a volver a donde deben estar. Yo estoy seguro, habiendo ganado el pleito en el Tribunal Superior, habiendo visto cómo reacciona el pueblo de San Agustín con celos sobre esas estatuas, creo que vamos a ver la administración nuevo en arqueología que va a hacer su trabajo y coordinar con los alemanes. Los alemanes realmente han dado muchas muestras de que ellos ellos aprobarían la traída de estas estatuas. De hecho, deberíamos aprovechar del momento. En el momento, Francia y Alemania son los dos líderes mundiales en la repatriación de bienes patrimoniales, y eso es el colmo, que Alemania lidera este esfuerzo internacional y nuestros líderes aquí no aprovechen. Es el momento, es el año de hacerlo. El liderazgo en Alemania y en Francia puede cambiar también, pueden cambiar su política. En el momento estamos con todo muy auspicioso para traer esos estatuas de nuevo de Alemania, pero tiene que ocurrir a través de los canales rigurosos, correctos, que es la Cancillería, y hasta ahora no lo han hecho. Ahí es donde estamos ahorita con la historia de nuestras estatuas. Hay muchos otros subasuntos y leyendas y subcuentos también. Muchísimas gracias por haber escuchado esta exposición de nuestra historia en cuanto a querer y a intentar proteger nuestro patrimonio. Yo sé que muchísima otra gente tienen otras experiencias que tal vez esta experiencia les haría entender bien el contexto más continental y más universal de esta lucha, que realmente es una lucha con fuerzas de colonialismo, tal como dice el afiche. El expolio ocurrió, el colonialismo es de hoy en día. La forma en que toma el colonialismo hoy en día incluye patrimonio, tesoro de patrimonio, languideciendo en museos extranjeros. Y cuando digo museos extranjeros, tenemos que entenderlo en una forma muy especial también, porque una de las estatuas más importantes del pueblo escultor está en la vitrina de entrada del Museo de Oro en Bogotá, pero no es ni de oro ni es de la sabana de Bogotá. Es una estatua de aquí, del Alto Magdalena, del Valle de San Agustín, y tal como las estatuas que están en Alemania, tal como la estatua en Inglaterra que vimos antes en una foto en esta charla, esa estatua que está en Bogotá debería volver aquí a San Agustín, y ojalá que vamos a tener el liderazgo arqueológico que van a entender que hoy en día no vamos a llevar estatuas
viajando por el mundo con todos los riesgos que eso implica. Hoy en día tenemos formas virtuales y formas de hacer réplicas para mostrar el patrimonio a otras partes del mundo, que en el caso de San Agustín incluye Bogotá, es otra parte del mundo. Yo creo que es el futuro de la arqueología, no estar paseando patrimonio por el mundo, sino entender que in situ es donde está la magia, y si usted quiere realmente sentir la magia del patrimonio, el sitio va a ser in situ. Estudiarlo lo puede hacer con otras formas que son paseables a otras partes del mundo. En todo caso, muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos. David, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de escucharlo, volver a escuchar esta historia que nos ha podido usted compartir en tantos otros espacios, pero creo que nunca sobra, porque siempre estamos esperando realmente que, como usted bien lo ha mostrado, el gobierno nacional tome cartas en el asunto después de los reclamos de las comunidades locales, después de las obligaciones que la misma ley le ha endilgado a las diferentes instancias del gobierno, y no ha habido ninguna respuesta. Por eso creemos que, pues aquí también para nuestros asistentes, era importante hacer esta charla, volverla a traer a cuento, porque pues es una lucha de la cual no deberíamos desistir, en función de lo que todos usted nos ha pues, comentado también, de esa perspectiva del colonialismo que se manifiesta desde esa historia de expolio que desafortunadamente ha sido la constante en los últimos 300, 400 años de nuestra historia en este territorio. David, yo antes de entrar a mirar los comentarios y las preguntas del público, si usted me lo permite, yo quisiera hacerle un aporte a su exposición, y quiero compartir simplemente hacer una aclaración sobre el contexto en el que vino Preuss y cuáles eran las leyes que en ese momento estaban imperando. Entonces, me permite, yo aquí voy a compartir esta imagen. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Esto es una línea de tiempo que preparamos hace unos 2 años, cuando con Andrés Ospina hicimos, y pues desde luego con David, hicimos una correría de charlas mostrando pues todo el contexto y por qué Preuss se podía considerar como un expoliador y no solamente un investigador que trajo ciencia y que nos iluminó con la perspectiva positivista occidental, sino que además tenía una clara intención de llevarse patrimonio arqueológico de aquí del continente. En México no pudo hacerlo, en Colombia encontró el lugar idóneo. Vemos aquí en esta gráfica una línea de tiempo que va desde 1833 hasta 1991. Básicamente, pues hay unos hitos claves acá. La primera ley que se conoce, digamos, después de la independencia, que hace referencia a los tesoros o huacas, es decir, a lo que hoy conocemos como patrimonio arqueológico, pues data de 1833. En esta ley, básicamente se establece que el descubridor de una huaca, de un tesoro indígena, entre comillas, es dueño del mismo y simplemente le da un quinto de ese tesoro pues, a la nación, como un impuesto. Es la misma lógica que se venía trayendo desde la época de la colonia, con el quinto real que se le daba al rey, pues de cualquier hallazgo hallazgo entre comillas, pero la mayoría de las cosas que se llevaron durante el periodo colonial y anterior de la conquista, pues fueron expolios y arrebatos siempre violentos. Ya en 1893, 92, 93, tenemos un hito clave que fue el regalo del tesoro Quimbaya del presidente Holguín a la reina regente de España, un regalo que simplemente, pues, sí, que ya hoy en día se sabe que fue ilegal. Eso ya también es otro proceso que está en marcha y que estamos a la espera de que el gobierno español, en su libre albedrío, atienda las necesidades o los reclamos que se han dado desde Colombia, porque ya la Corte Constitucional dictaminó que ese regalo fue ilegal. ¿Qué tenemos en 1906? Ya comenzando el siglo XX,
aparece un primer decreto. Esto sí es, digamos, ya el primer antecedente de una legislación real del 8 de marzo de 1906, donde se habla ya de la prohibición de extracción de objetos de valor arqueológico y monumentos y obras prehistóricas. O sea, aquí ya se hace explícitamente una ley que prohíbe esa extracción de piezas. Preuss llega en 1913, o sea, llega 7 años después de esta ley. Esta ley ya estaba rigiendo. Por lo tanto, tenemos que entre 1913 y 1919, que es el espacio de tiempo en el que Preuss está en Colombia, es cuando pues se da todo este tipo de expolio, todos los envíos que él hace de los materiales que va recogiendo aquí en Colombia, los envía a Alemania, ya entonces dentro de un marco legal, desde el marco legal, pues ya de una manera ilegal. Vemos que en 1915 es cuando se hacen las denuncias de parte del corregidor de San Agustín, y ya cuando la Academia de Historia de Colombia se pronuncia y empieza a generar un llamado de atención para que se establezcan y se endurezcan las leyes. Por eso es que en 1918, mire, todavía Preuss está aquí en Colombia, pero ya en 1918 sale la ley 48, donde ya se dice que los monumentos precolombinos quedan bajo la acción del gobierno y son de utilidad pública. Igualmente sigue imperando la prohibición de extracción, desde luego. Preuss finalmente se va en el 19 y a raíz de todo el escándalo que propició el expolio que hizo Preuss, en el año 1920 se establece la ley 47, donde otra vez, digamos de una manera ya más contundente, digamos desde el punto de vista legal, esa ley ya establece que se prohíbe sacar del país. O sea, hay como una reiteración de la misma ley de 1906. Hay que tener en cuenta que la ley de 1906 nunca se derogó, entonces siempre estuvo vigente. Ya después, en el año 31, 1931, sale la ley 103, donde ya se habla de la protección de los monumentos arqueológicos de San Agustín específicamente. Ya en el 59 se hace la ley 163, donde ya se habla de patrimonio histórico y monumentos. Y finalmente la Constitución de 1991, donde se habla de patrimonio arqueológico ya propiamente dicho, y se da todo el marco legal que hoy en día disfrutamos, digamos, del que gozamos, que son las leyes 1185 y bueno, todos los decretos reglamentarios en torno a esto. Simplemente, pues David, qué pena haberme metido en su charla, pero sí quería aclarar un poquito esto para ser mucho más contundentes en que en este espacio de tiempo que estuvo Preuss, todo lo que él hizo con el patrimonio arqueológico del Alto Magdalena fue ilegal. No sé si David tiene un comentario al respecto. Muchas gracias, Diego. Eso es importantísimo entender esa cronología. Es insólito para mí que los directrices del museo en Alemania nos citaron, sabían, tenían conciencia de las leyes antes de Preuss, o sea, de 1906, 1918, y nos dijeron, de hecho nos pusieron en el camino de esas leyes cuando aparentemente las autoridades aquí en Colombia no sabían eso cuando empezamos nuestro derecho de petición. ¿Cómo puede ser? Es lamentable que los alemanes sí sabían y sí saben, y los colombianos pues no mostraron esa conciencia, ¿no? Bueno, David, entonces me voy a permitir ahorita ya empezar a compartir un poco los comentarios, las preguntas de nuestros asistentes. Damos la bienvenida a Andrés Ospina, mire que nos está aquí escuchando, ojalá Andrés se pudiera comunicar. A Javier León, muchas gracias, nos dice agradezco al señor Martínez y la relación de la charla del señor Dellenbach, agradecerle, ya en varias ocasiones ha escuchado sus planteamientos y comparto sus puntos de vista sobre el ICANN. Me gustaría que más adelante se pueda tratar más las conclusiones de su trabajo y muchas gracias por la recolección. Enila Sandía nos dice que mucho agradecimiento por la labor del señor David y muy valioso este espacio para reconocer las luchas patrimoniales. Nos saluda Yuru París, Chad Amadeus, Ruth Borges, Cristian Camilo dice que muchas gracias, Mary White de San Agustín, que muchas gracias. Javier León nos dice que agradecerle al señor Dellenbach y al señor Martínez y conozco sus planteamientos. Les comparto, hubiera gustado, bueno, no está bien escrito ahí. Cristian Camilo dice que muy importante charla, pasa también con el Tesoro Quimbaya que está en España.
Irving Enrique Ruiz nos dice que buenas tardes, saludos desde los Vigías de Patrimonio de Madrid, Cundinamarca. Jazz Blady Salas dice que gracias David por el interés en nuestro patrimonio, por defenderlo. Y gracias Diego por acceder a estos espacios. Carlos Díaz Granados, que muchas gracias a Diego y David. Bueno, dice Natalia Ortiz, no hay nada como visitar las piedras en el parque, como dice David, el descontextualizarlas las pierde la magia. Voy a ver si aquí hay alguna pregunta específica. Dice Cristian Camilo que a Alicán solo le interesa por cambiar y por seguir la rueda de la arqueología preventiva y se creen dueños de la arqueología en Colombia. Pero a la hora de enfrentar retos como este no sirven para nada. Puro sudor y... Bueno, clic. Gracias, excelente gestión comunitaria de nuestro patrimonio, dice Beatriz Elena Velázquez. Alejandra Medina dice que por qué no aprovechar al embajador alemán que ha demostrado su propósito de apoyar la paz, la cultura y constantemente en su cuenta de Twitter habla de su amor por Colombia. Nos saluda Penarte Restauración, Nidia González. Juan David Álvarez dice si el museo que las tenía se encuentra cerrado, ¿dónde se encuentran actualmente? ¿Dónde se encuentran actualmente? Me imagino que serán las estatuas, David. ¿Dónde se encuentran actualmente las estatuas? El punto es que en Alemania hay un proyecto nuevo que cambia el destino de todo, pero es un proyecto que ahora está emproblemado. Ahora yo no he estado ahí, pero Alemania llegó a tener la idea, Berlín, de cerrar sus museos y establecer un museo en el centro antiguo de Berlín que se llama el Humboldt Forum. Es nombrado por Humboldt, pero el hecho es que está en el sitio donde eran los palacios de los Kaiseres. O sea, cuando tenían su monarquía, esto era el centro de la monarquía. Entonces, de una vez es muy sospechoso de reconstruir el palacio de los Kaiseres, porque estamos hablando precisamente del colonialismo, y eso no es la época de Alemania que queremos resaltar pensando en el futuro de Alemania. Creo que estoy hablando con la voz de muchos alemanes cuando digo eso. La idea ha sido cerrar los otros museos, construir un nuevo mega museo en el centro, el Humboldt Forum, y trasladar los artículos de los otros museos, o por lo menos de algunos otros museos, a ese Humboldt Forum. El Humboldt Forum no existe, y entiendo que es una cuestión muy polémica hoy en día, sin hablar de la pandemia, del hoy en día de Alemania, con todas sus cuestiones y problemas políticos que tiene. Pero el punto contundente es que antes de hacer el Humboldt Forum, cerraron los museos. Entonces, si antes tenían 3 estatuas del pueblo escultor exhibidos cuando fui yo y 32 no en exhibición, ahora tienen 100% de toda su colección no en exhibición. Supongo que está todavía en las mismas bodegas debajo del Museo Verborgkunde donde yo las vi en 1992, pero tal vez nadie sabe porque el museo a donde donde los proponen trasladar no existe todavía. Entonces están cerrados y no tienen camino. Obviamente, desde ese punto de vista también, es el momento en que San Agustín debería estar mostrando que esas estatuas que ustedes tienen desmontados y guardados y ni saben qué van a hacer con ellos, por favor, tráiganlos, devuélvanlos aquí a donde es su sitio. Es el momento también desde ese punto de vista, porque todo está en entredicho en Alemania en cuanto al patrimonio. Y ninguna de las cosas del pueblo escultor están en exhibición. David, nos pregunta Nicolás Pineda Salazar, ¿qué podemos hacer en este momento? Me ofrezco como voluntario. Tenemos que cambiar el liderazgo en la arqueología, es lo que veo yo. Tiene que llegar el día. O sea, yo no sé quién es usted y qué clase de trayectoria tiene usted. Yo no tengo la forma de cambiar el liderazgo del ICANN y de la arqueología, pero es algo que tenemos que hacer porque
sin respecto a la cuestión de las estatuas en Berlín, lo que nosotros tenemos que hacer es empoderar el pueblo de San Agustín, en este caso, de estar participando en la arqueología y participando en el manejo de la arqueología, para que cuando alguien está pensando en Bogotá de hacer algo, siempre van a estar hablando con la gente aquí, representando los intereses de este pueblo, y así en muchos otros pueblos. Es decir, que tenemos que tener una forma íntegra de involucrar las comunidades y las etnias y los pueblos y los indígenas en el manejo del patrimonio. Que traigan las estatuas o que no traigan las estatuas, nosotros aquí no tenemos nada que decir, ni a quién decirlo. Aquí no hay un representante del ICANN, aquí no hay un enlace con el ICANN, aquí no hay una forma que el pueblo de San Agustín puede hablar en forma lógica y coherente con el ICANN. Eso es algo que tendremos que cambiar para que en el futuro el manejo del patrimonio incluye el pueblo de Colombia. No sé cómo decir qué una persona puede hacer, porque usted puede escribir a los alemanes, puede escribir a los del ICANN, puede ir al ICANN y tocar la puerta y hablar con ellos, puede tomar muchas acciones, pero usted sabe muy bien, Diego, que estamos haciendo eso desde hace mucho tiempo. Y siempre se necesita más, y se necesita más voz en Alemania también, pero realmente no tengo ideas qué vamos a hacer para que mañana el liderazgo arqueológico cambia su perspectiva y se da cuenta que ellos son representantes de nosotros, del pueblo, no de unos élites siquiera en Alemania. Eso no es su papel. Sí, gracias. Nos dice Andrés Ospina, creo que la mejor forma de ayudar es utilizar nuestros canales a disposición para que Colombia y el mundo sepan eso. Desde luego, Andrés habla desde su canal de comunicador, que ha sido muy valioso, como bien lo demostró David. Él fue quien nos abrió los ojos y nos demostró los documentos que efectivamente corroboraban que Preuss había sido consciente del robo que estaba haciendo, cosa que paradójicamente se negó aquí durante tantos años. Inclusive las mismas instituciones negaron que Preuss habría hecho eso, y que en esa época no habían leyes. Eso fue lo que se dijo durante todo el tiempo. Paradójicamente, la ley que les acabé de exponer, que viene de 1906, no la refiere aquí nadie, y sin embargo está en la página oficial ahorita se me olvida la institución que tiene todas el recuento de las leyes del país. Es una institución oficial. En esa página oficial aparece esa ley. Esa ley, como les decía, nunca fue derogada, y paradójicamente el ICANN nunca reconoció esa ley. No le interesó ni siquiera meterla dentro del esquema que ellos tienen de historial de leyes en torno al patrimonio arqueológico. Cuando esto, por ejemplo, lo han conocido varios investigadores, entre ellos Roberto Lleras, quien también se ha dedicado a estudiar esto, y a él le sorprendió mucho. En su momento lo notificamos, y bueno, él también vio que ahí había muchos elementos de juicio como para finalmente legitimar que el reclamo que estamos haciendo, desafortunadamente no desde lo institucional, sino desde las comunidades, aunque digo que también eso es fortuna, porque nos ha de alguna manera obligado a empoderarnos, que como bien lo ha dicho David y lo aclaró desde la Constitución, el patrimonio es de la nación somos todos somos la nación, pero está bajo responsabilidad del Estado. Y nosotros como nación, como ciudadanos, somos los que tenemos que mirar de qué maneras obligamos a que el Estado responda. Bueno, ¿qué más nos están diciendo por acá? Gracias por la charla. Es mejor dejar de enterrar las estatuas que no han sido descubiertas y más bien educar a la gente sobre el valor simbólico de los pueblos del Alto Magdalena. ¿Qué opina, David? Aquí es lo que opino yo. Yo he llegado a creer que la respuesta absolutamente es mejor dejarlas enterradas. Dos razones quisiera explicar. Yo sé que usted entiende esto, Diego, lo hemos charlado nosotros. Básicamente, para mí, lo que se enterraba en América en forma ritual fue pagamento.
La gente que ponía las cosas dentro de la tierra no lo hacían por las razones que nosotros lo hacemos. No fueron tesoros para ellos. No fue una forma de esconder tesoros ni de mandar tesoros al otro mundo. Fue una forma de hacer un pagamento como los indígenas de Colombia y los indígenas de América y algunas otras personas también hacemos hoy en día. Enterrar algo en la tierra es una forma de decir, vamos a cuidar la naturaleza. Vamos a dar gracias a la abundancia de la madre tierra y vamos a prometer que nosotros, en cuanto a que podamos, vamos a cuidar la naturaleza que establece la cadena que nos trae el bienestar, la comida, los libros, etcétera, etcétera. Esas cosas fueron puestas en la tierra con ese propósito por una gente hace mucho tiempo y solo vivimos en la época del huaqueo, que nosotros no miramos el acto de huaquear por arqueólogos o por huaqueros, de sacar las cosas de la tierra como algo a que tenemos derecho. Yo no estoy de acuerdo, no tenemos derecho. No tenemos derecho porque arqueología es la práctica que destruye su propia materia. Cuando los sacamos de la tierra, ya no hay más forma de volver a ver las cosas como estaban. Digamos un estudioso de aquí a 1000 años, de aquí a 5000 años, de aquí a 500,000 años. Nunca van a poder volver a ver esa cosa. Lo que creo yo es una falta de confianza en el futuro de nosotros los seres humanos, de creer que la única forma que vamos a entender esa cosa o usufructar de esa cosa es por sacarle de la tierra. No estoy de acuerdo. Si tenemos fe, algún día alguien va a saber lo que hay en la tierra sin tener que saquearla. Evidencia, hoy tenemos esos detectores de masas que nos hacen mapas debajo de la tierra de lo que hay sin tener que echar pala. Eso es algo que hace un siglo pareció ciencia ficción. Nadie imaginaba que existiría eso. En el futuro vamos a poder entender las cosas sin destruirlas. Ahí está nuestro problema humano en el siglo XXI, ¿no? Para entender las cosas tenemos que destruirlas y tenemos que algún día trascender esa fase y la mejor forma es dejar las cosas en la tierra, número uno, como respeto para el pagamento que es y que tenía un propósito muy lógico de proteger la naturaleza que está bajo ataque desde todo punto de vista hoy en día. Y número dos, porque en el futuro vamos a poder saber sin destruir las cosas. Gracias, David. Nos preguntan, David, ¿cuál es su opinión acerca del rol de los guías del Parque de San Agustín para el conocimiento y divulgación de esta cultura? En mi visita al parque conocí un guía muy apasionado por la arqueología, con un conocimiento muy profundo del parque, pero contaba que desafortunadamente desde el ICANN no se le permite participar en excavaciones ni en la producción del conocimiento. Su papel se limita a la divulgación. No solo los guías, sino todos los que vivimos en San Agustín están quitados del cuento por el ICANN. Lo que hay alrededor del parque arqueológico, si nadie se ha dado cuenta, es un muro inmenso de alambre de púas. Ahora, yo no sé si ustedes viven en el campo, pero yo vivo en el campo desde hace mucho tiempo. Y el alambre de púas es para animales. Existe para que no pasen animales, no para seres humanos. El hecho de que está rodeado por alambre de púas es una forma de echar el ser humano. Y nosotros somos la comunidad que vivimos aquí alrededor de ese parque. Ese parque muestra con su alambre de púas su posición principal, o sea, esencial, de que nosotros, los que no pertenecemos a ese grupo que de hecho viene de Bogotá, son forasteros aquí en nuestra tierra, ellos son los únicos que tienen derecho de manejar las cosas y los que estamos fuera no. El guía tiene toda razón. Los guías son de las personas más interesadas en la arqueología aquí y en muchos casos los que más han estudiado y los que más saben de nuestra arqueología. Es obvio que ellos, entre otros, pero encima de muchos, deberían estar involucrados en el manejo de la arqueología. Y esa clase de gesto tiene que venir de arriba.
no de abajo. Tiene que ser el ICANN que viene a nuestro pueblo y dice a los guías, ustedes son importantes, ustedes son nuestra cadena con el pueblo, nosotros somos sirvientes del pueblo, nosotros les agradecemos lo que ustedes hacen y queremos su apoyo en ayudarnos a manejar esto en el futuro. Y eso es lo que acabo de decir de los guías, es un hecho para muchos otros aquí, que vivimos aquí, que nos interesen en la arqueología, pero no somos guías. Pero sí, el guía tiene toda razón. Es una lástima. Estamos excluidos por el ICANN. Ante todo, quisiera ver cambiar eso. Gracias, David. David, ¿qué opina? Bueno, aquí hay una conversación entre dos de nuestros asistentes. Una persona le está respondiendo a la otra sobre el tesoro Quimbaya y la persona que defiende que el tesoro Quimbaya esté en España dice que allá las tienen muy bien cuidadas en perfectas condiciones y si el mismo presidente la regaló, no sé cómo estarían aquí. No sé qué opina de este comentario. Es decir, si hay una corriente, un grupo de personas que puede pensar que para qué repatriar este patrimonio si allá está bien en esos museos. Y también hay otra lógica que se aplica, que es que ese patrimonio es mejor que lo vean allá porque es una vitrina del país pues, frente a un público extranjero. ¿Qué opina usted de esas ideas? Entiendo ese punto de vista también. Es una cuestión muy interesante y sí entiendo que tiene varios lados. Yo sí supongo que la persona que hace esos comentarios no ha visto ese oro en persona, no ha inspeccionado ese oro. Lo digo por dos razones. Las estatuas nuestras que están en sus bodegas en Alemania, son muy pocas personas que las han visto, pero yo sí las he visto detenidamente y las he comparado con las fotos antiguas, ambos las fotos de Preus y las pocas fotos que hay de esas estatuas antes de ser raptados por Preus. Y créeme, están vueltas nada. Están en súper mala condición. Ahora, puede ser que uno diría, sí, en el museo ahí los cuiden bien, ahí están acostados, nadie los toca, pasan los siglos y están muy, muy bien. Muy bien, puede ser que eso es cierto, lo dudo, pero puede ser. Pero el hecho es que para hacerlos llegar de San Agustín hasta Barranquilla, hasta Alemania, los golpes, las raspaduras, unos están rotos en varios pedazos, están realmente maltratados. Y todo eso también hay que tomar en cuenta cuando usted dice que mejor que están en museos, porque prácticamente los medios arruinaron para hacerlos llegar hasta allá. También quisiera agregar anécdota. Cuando yo trabajaba en el Museo de Berlín, yo trabajaba en esas bodegas inmensas, frías, oscuras, solo todos los días. No había nadie más trabajando ahí porque son bodegas. Pero sí, había una persona, había una señora, una alemana, cuyo esposo es peruano. Y ella estaba trabajando porque el año 1992 fue el año de la gran celebración entre comillas, de Colón. Y muchos museos, como el Museo de Berlín, hizo todo un show grande en honor a ese intercambio en 1992. Esto fue principio de año que fui yo y la señora estaba trabajando precisamente organizando, limpiando, adecuando todo el oro que tiene ese museo Volcocunde en sus bodegas, que es mucho, mucho oro, por supuesto. Ella iba cosa por cosa, limpiándola, analizándola, viendo cuáles serían buenos exhibir en esa exposición de Colón y cuáles no. Yo hablaba con ella todos los días y Diego, ella me dijo, ella no lo pudo creer. Ella me dijo, de todo el oro que están con las etiquetas aquí, falta una cuarta parte. Esta es Alemania, no estamos hablando de Colombia, no estamos hablando de Siberia, no estamos hablando de no sé qué usted quiere nombrar para decir, no estamos en los confines de la tierra, en los antípodas, estamos en Berlín, Alemania, en un museo precolombino excelente, de los buenos que hay en el mundo, y sobre el curso de su siglo de existencia, una cuarta parte del oro se había desaparecido. Ahora, obviamente, a mí pero me requisaron todos los días al entrar y al salir. Y yo estoy agradecido
tengo ganas de robar oro, ni robar cosas de San Agustín, ni nada. Pero ellos me requisaron todos los días con cuidado y yo estoy agradecido y contento que lo hicieron. Pero ¿sabes qué? Cuando los doctores, cuando los jefes, cuando los, no sé qué usted quiere nombrar, entran allá, ellos no los requisan. Tal como vemos en muchas partes de la vida. La gente que está con el caché, ellos no. Yo no sé qué pasó, pero ¿sabes qué? En ese museo, mega buen museo europeo, una cuarta parte de lo desapareció. La persona que hizo ese comentario no ha visto nuestro oro en España. A mí no me sorprendería nada que ha desaparecido oro en España, por más buena cosa en sus museos y culto su gente y civilizado su gente. ¿Sabes qué? Las cosas se roban. Y yo prefiero que está aquí para que intentamos nosotros cuidarlo en vez de como otra muestra de colonialismo, decir, no, los europeos lo hacen mejor, dejamos las cosas a ellos. No, no me parece, pero como digo, yo entiendo que es un problema complicado, tiene varias partes, porque nosotros tenemos que tener las facilidades aquí para tener las cosas y tenemos que tener el orgullo de poderlos cuidar y valorar también. Y eso no es mentira. Gracias, David. Precisamente la persona que es Nicole Marcela Rojas nos aclara que no defiende que el tesoro está allá, pero dice que Colombia es culpable pues haberlo regalado y dice que si se repatria sería genial asegurarlo su cuidado del país de la corrupción, pero que quede claro que no está allá porque alguien lo robó, sino porque el representante de la nación lo regaló. Tiene toda razón. Es otra cosa lamentable. Como dice Roberto Lleras, otro episodio lamentable en nuestra historia arqueológica. Fue regalado por una persona. Sin embargo, ¿cuántos colombianos habían en esos días? Habían 20 millones por lo menos cuando se regaló eso, 15 millones, yo no sé cuántos. Esa persona actuó legalmente como representante de su gente cuando él regaló y firmó con su firma, ese Mr. Holguín. Cuando él hizo eso, yo entiendo, pero eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con él y probablemente su correspondiente tampoco, no estamos de acuerdo, pero sí, fue regalado con toda la ley, lo que a mí me muestra que hay otros derechos que tenemos como pueblo más sagrados que la firma de un presidente siquiera. Y también quisiera agregar, volviendo, y creo que estamos todos de acuerdo, que lo problemático que es ese tesoro Quimbaya, que precisamente fue regalado con toda la ley, no fue robado, no fue exigido, etcétera, fue hecho por el presidente. Ese es un hecho, y es un hecho muy difícil. Yo no estoy de acuerdo todavía que se quede por allá, pero lo que hace es mostrar muy fuerte el contraste con el caso de las estatuas del Alto Magdalena llevados por preos. Un aventurero alemán los llevó con permiso de nadie, nadie firmó nada y nadie entregó nada y él simplemente los llevó burlándose de la ley. Mucho contraste con el tesoro Quimbaya que fue regalado por una persona disque muy importante y con todas sus firmas, pero si hay tanta polémica sobre el tesoro Quimbaya, que es lógico y válido, imagine la situación mucho más real, mucho más noble, mucho más válido que tenemos los que exigimos las estatuas que llevó preos. Él no tenía ningún permiso y sí fueron robados. David, pues a propósito de lo que usted comenta, sí quisiera como acotar, y fue a raíz de una charla de Víctor González, el arqueólogo del ICANN, quien haciendo también un recuento de cómo ha sido, digamos, la tradición de la legislación en torno al patrimonio arqueológico en Colombia, él reitera mucho que los actores, o sea, las personas quienes se han dedicado a la labor, por ejemplo, de pensar una ley, de moverla, de llevarla al Congreso o llevarla a la Constitución, han sido personas, han sido individuos y han sido como iniciativas muy particulares. No ha sido nunca una visión desde el Estado, mucho menos una política sobre el patrimonio arqueológico, sino que han sido personas. Empezando desde la época de Prois, cuando fue el corregidor de San Agustín, un pobre funcionario de segunda o de tercera que decide encarar que el gringo se está llevando las cosas y manda a Bogotá pues, la denuncia, y él
esa sola persona trata de parar ese expolio. Ya después, en el tiempo, vienen las leyes. Pues quisiera, por ejemplo, acotar que la Constitución colombiana es la única constitución que tiene 3 artículos que hablan del patrimonio arqueológico. O sea, en ninguna otra constitución del mundo que yo conozca se dice patrimonio arqueológico en ella misma, en algún artículo. Aquí tenemos 3 artículos y esos 3 artículos son los que hacen posible que tengamos todas las leyes y todo el marco legal que hoy en día tenemos. Y eso fue gracias a una persona, que fue el arqueólogo Álvaro Botiva. Él me cuenta, y ojalá lo tengamos más adelante en un espacio, él me ha contado cómo fue la anécdota, y él simplemente estaba muy cercano a una de las personas de la Asamblea Constituyente, le comentó el caso, le dijo, mándeme un documento, él se lo escribió, finalmente eso entró de esa manera. Eso no fue ni siquiera iniciativa del ICANN, mucho menos en ese tiempo, pues no existía Ministerio de Cultura, pero Colcultura tampoco, no, o sea, ninguna institución se abanderó de esa necesidad. Y hoy en día, más adelante, pues personas como usted, David, que pues definitivamente nos están demostrando que una sola persona podría ser suficiente, o personas como el abogado Diego Márquez, o como Andrés Ospina, son personas que de manera individualizada han tratado de hacer algo y están sumando para que esto también pase. De igual manera han sido personas como el presidente Holguín, individualizadas, quienes se han encargado también del expolio de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, mire que estamos hablando de un cuerpo de bienes culturales que supuestamente son de la nación, que nos representan como el país, que son de interés público, absolutamente, pero finalmente son personas e individuos muy pocos los actores en esta historia. Y creo que sí nos está haciendo falta construir un colectivo y sobre todo construir políticas públicas que respondan a la necesidad de que los colectivos y todas las personas y actores diversos que tenemos que se relacionan con este tipo de patrimonio, pues intervengan en la construcción de una política de hacia dónde queremos ir con este patrimonio y cuáles van a ser las reglas del juego para que esto deje también de estar como a la deriva de individuos o instituciones que para bien o para mal están jugando en todo en toda esta historia que básicamente está, como usted bien lo ha dicho, David, repitiendo, se repite el expolio, pero sobre todo se reafirma el colonialismo, porque ya ni siquiera tenemos un colonialismo de afuera, sino un colonialismo interno que sigue operando en nuestras cabezas y desde nuestras instituciones hacia las comunidades locales. Bueno, ahí le metí otra vez la cucharada a David. No sé si nos quiere redondear, regalar unas últimas palabras, una conclusión. Está muy bien, tu punto es muy bien y es un punto de fuerza porque es otra riqueza que tiene Colombia, diría yo. Es una gran cantidad de gente de la clase que usted describe, que sabe por su propia parte tomar las acciones que son, no porque forman parte de las roscas que supuestamente están en control. Tenemos esa gran riqueza en Colombia, en gran cantidad, creo yo. Estoy de acuerdo que todos debemos un agradecimiento a Álvaro Botiva. Lo que él hizo en cuanto a la Constitución es supremamente importante y pues yo he podido agradecerlo y lo volveré a hacer. Y se me olvidó a mencionar en cuanto al estudio de Andrés Ospina, que yo sé que usted ha visto el video que él hizo de unos minutos, no sé, 10 minutos, algo así, que recapitula el cuento de Preus con documentos y fotos, etcétera, para que uno entienda. Ahora lo compartimos ahora por aquí por el chat. El link es muy bueno, es el mejor video que he visto en cuanto a explicar esta situación, lo que hizo Andrés. De nuevo, gracias Andrés, tienes un talento para hacer las cosas sucintas y vividas, claras, y ese video lo muestra en una forma muy clara. Yo sé que hay otras personas que van a tomar acción en cuanto a esta repatriación, tal como usted dice, no lo dudo. Bueno, una última pregunta. Nos dicen, ¿es perjudicial un museo itinerante como facilitador para el conocimiento de la cultura e identidad de nuestro patrimonio? No sé a qué se refiere. Que hay que poder ver dos lados de esta pregunta. Aquí hay gente en este pueblo, incluso amigos míos, que desean que vivan
paseando, yéndose a otras partes para mostrar la vitrina, como dicen. Personalmente, yo creo que mi regla sería muy rígida. Yo no quiero que el patrimonio pasea. El patrimonio paseándose se daña. No tenemos ese derecho. Tenemos el derecho a invitar a toda la gente a que la conozcan in situ. Y eso yo entiendo es duro porque no es fácil que yo llegue a ver los pirámides de Egipto. Nunca he estado ahí. A lo mejor nunca voy a estar, pero ¿sabes qué? Yo no tengo el derecho a que traigan los pirámides de Egipto aquí a mi pueblo, por más que yo vivo en el pueblo y no voy a poder ir a Cairo. Es una mala suerte que uno no puede ir a todas partes, pero yo creo que viendo que es así, en vez de intentar pasear el resto de cosas por todas partes, sabiendo el daño que implica, hay que ver las cosas en los sitios que están y dar muchas gracias por todas las opciones virtuales y de réplicas y de enseñanzas a distancia que tenemos hoy en día. Hoy en día uno puede ir a las cuevas de Lascaux en Francia, donde ni los franceses pueden ir, está cerrado, pero nosotros podemos ir por estas máquinas y podemos ver Stonehenge en Inglaterra como si estuviera ahí. Yo sé que no es lo mismo que estar, yo sé que no es lo mismo que ver una estatua de San Agustín que traigas a tu pueblo para que lo veas allá, pero no creo que los queremos llevar a todos los pueblos del mundo. Lo que queremos hacer es utilizar las otras formas de que tenemos para enriquecernos del patrimonio de todo el mundo, pero para ver las cosas antiguas del patrimonio tenemos que entender que su sitio, su in situ es donde está la magia. Si estamos hablando de realmente aprender de ellos, lo más fundamental de ellos, lo más fundamental, usted no va a tener ese fundamento en un museo en Bogotá porque no hay pájaros cantando alrededor de las estatuas y no hay guaguas susurrando en el aire sobre las estatuas y no hay una vista del macizo colombiano detrás de ti y el viento frío del macizo que sople y que te trae en contacto con la gente que los hicieron y tal vez te da una oportunidad de sentir el porqué de haberlos hecho, por qué haberlos instalado aquí en este sitio. Es algo que usted nunca va a poder penetrar en eso si usted los ve en un museo en tal y cual parte. Por esa razón, aunque yo entiendo que es una pregunta difícil y hay argumentos por los dos lados, yo diría museos itinerantes, pero no de artículos auténticos de patrimonio. Gracias, David. Mi opinión, pues, yo entiendo que hay opiniones distintas sobre el asunto. Pues yo consideraría que hoy en día es ya prácticamente inconcebible pensar en seguir reproduciendo la idea del museo del siglo XIX como una compilación de antigüedades que como recordamos empezaron en Europa recogiendo colecciones de todo el mundo. Después eso lo replicamos en nuestras incipientes naciones latinoamericanas y lo replicamos desde generando ese mismo expolio pero interno, trayéndonos las cosas de todo el país para los museos de Bogotá especialmente. Y ya hoy en día eso no tiene ningún sentido, sobre todo cuando se está reclamando autonomía de las comunidades en la gestión del patrimonio, porque finalmente son las comunidades a quienes son sus herederas directas y son a quien les compete porque ese patrimonio tiene que ser un motor del desarrollo local y no tiene ningún sentido pues seguir pensando en mover estatuas. Esa idea del siglo XIX que se trató de seguir conservando aquí en la exposición del retorno de los ídolos, pues afortunadamente no se concretó y esperamos que esas estatuas de verdad dejen de moverse, pero es muy difícil cambiar el chip de 100, 150 años de pensar en una museología como de objetos, del fetichismo, del poder de un objeto que supuestamente se traslada pues para impartir conocimiento, pero pues hoy en día nos podemos mover mucho más fácil que hace 100 años. Podemos ir a las localidades, consumir sus productos locales, ayudar a la economía local, etcétera, etcétera. Y desde luego lo que hay es que apoyar los procesos comunitarios, ojalá, pero locales. Bueno, dígame, David.
El chip cambió para mí, Diego, cuando empecé a ver estas cosas como pagamentos y pensar y profundizar en qué son pagamentos, en vez de verlos como tesoros, como vieron los españoles, y en vez de verlos como huacas, en vez de verlos como estatuas. Estatuas son las cosas de Bolívar y Sucre y Nariño que ponemos en nuestros parques. Esto es otra cosa. Cuando empecé a imaginarlos como pagamentos, empecé a verlos en otra luz. Y recordémonos también que hace menos de 2 años se quemó íntegramente el Museo Nacional de Brasil. Ya no existe. Ellos perdieron todo su patrimonio por aglomerarlo todo en un sitio en vez de tenerlo en sus muchos sitios de origen. Pero implica presupuesto, no es fácil, entiendo. Es un cambio de chip, tienes toda razón. Bueno, David, muchas gracias. Comparto aquí la apreciación que nos hacen Alejandra Medina del momento en que usted nos describió lo que se sentía de los pájaros, de la guadua. Yo también sentí en ese momento, me transportó y eso es algo que no se puede pues pagar. Ahí sí como la tarjeta Diner Club, Diners, que no se puede pagar esa experiencia, sino pues toca vivirla y no tiene otro sentido que estando allá. Nos dicen el Enila Sandía, exacto, su valor es ser pagamentos que representan las relaciones cosmogónicas de los pueblos y territorios. Bueno, estamos en un proceso muy fuerte de ahorita de desacralización de antiguos monumentos que se habían erigido, que están cayendo las estatuas, es así, de ciertos personajes que están ya reconociéndose por su polémica actuación, digamos, en la historia. Y pues en medio de todo esto está también repensarnos como sociedad qué es lo que queremos para el futuro, sobre todo a partir de ese patrimonio que heredamos y que finalmente pues, es nuestro, ¿no? Está en esta tierra y aquí debería seguir. Bueno, David, ya superamos la hora y media. Le agradezco otra vez mucho por habernos acompañado, haber sacado tiempo y haberse desplazado hasta San Agustín desde su finca. Y bueno, esperamos que más adelante podamos continuar y ojalá tengamos noticias a los asistentes y al público que está interesado en este tema sobre cómo sigue el proceso de la repatriación. A ver si entre todas las más de 60 personas que nos estuvieron escuchando hoy, de pronto nos aparecen uno o dos de esos actores que como les digo, pueden ser individuales, pero pueden ser poderosos porque necesitamos un abogado que siga apersonándose de este asunto. No sé, muchas personas desde muchas disciplinas pueden aportar simplemente manteniendo el interés, pero sobre todo el contacto de pronto con David. Lo encuentran en la página de Facebook como Marta Gil, que es la esposa. Yo ahorita de pronto les comparto el perfil si quieren contactarse con él. Y también les voy a compartir aquí el link de la página de David, donde tiene toda la investigación de las estatuas del pueblo escultor. Ahí pueden consultar toda la base de datos que tiene, que es un trabajo impresionante, que también agradezco mucho y reconozco porque nadie en Colombia, ni siquiera el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ni ninguna entidad se ha puesto en esa tarea de dar a conocer al público un inventario tan exhaustivo y tan completo como el que usted ha hecho. Bueno, David, muchas gracias, nos quedamos ahí y un abrazo por allá de San Agustín, esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Yo mantengo mucha fe en el evento del traslado de esas estatuas de nuevo aquí en su sitio y pues a veces las cosas cambian poco a poco, ¿no? Pero si hay una cosa que el año 2020 nos ha enseñado a todos, a veces las cosas cambian tajantemente de un día al otro. Y eso sí puede pasar. Hay una acción que puede cambiar de un día al otro y pues yo sigo confiando en esa acción. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todos. Qué gusto poder hablar de esos asuntos con ustedes. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en 8 días. De pronto ya tendremos una nueva
charla que ya estaremos promocionando el tema. Muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias.